Tremenda humillada al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque a partir del que el presidente mexicano señaló que si no invitaban a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre, una cumbre mundial que se va a celebrar en Los Ángeles, California, él no iba a ir. Y esto ha generado un efecto dominó y como vamos a ver, varios presidentes, más de 15 incluso, ya empezaron a cancelar su participación y podrían venir más en algo que es verdaderamente lamentable para hacer que Estados Unidos pues está perdiendo todo el tipo de liderazgo en la región. Y bueno, todo esto arranca el día de ayer, cuando López Obrador de manera muy clara y precisa señala que si no van, no son invitados todos los países, en entendido de que Estados Unidos no quiere invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, entonces él no iría. Vamos a escucharlo. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? Él no iría, a pesar de que ahí en Estados Unidos sí quieren mucho que vaya López Obrador, no iría. Y esto generó una cascada. Y de entrada, el primero que el día de hoy confirmó lo mismo fue el presidente de Bolivia, Luis Arce. En el Twitter pues, se los pone lo siguiente. Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una cumbre de las Américas plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré en la misma de manera oficial, señala el presidente de Bolivia. Van dos. Pero hoy en la tarde sale la presidenta de Honduras, la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y pone lo siguiente. Si no estamos todas las naciones, no es cumbre de las Américas. Punto. Y aunque no lo dice precisamente, pues también señala que, pues si no invitan a Cuba, Nicaragua y Venezuela, no iría Xiomara Castro. Xiomara Castro, debo recordar que es una muy fan del presidente mexicano. Cuando estuvo López Obrador de gira allá por Honduras, pues la propia presidenta dijo que es un honor estar con Obrador, así, de plano. Además, Xiomara Castro es muy amiga de la esposa de Marcelo Ebrard. No sé si se acuerdan que ella, Rosalinda Bueno, es hondureña. Bueno, van 3. Por otras razones, el presidente del gigante sudamericano, Brasil, Jair Bolsonaro, tampoco iría. Según la nota de Reuters, señala que Bolsonaro tendría previsto no asistir a la cumbre de las Américas. Esto fue una nota también publicada el día de ayer y bueno, y replicada, que dos fuentes familiarizadas con asuntos, según Reuters, señalan que Jair Bolsonaro no acudiría a la 9ª cumbre de las Américas. No ofrece más detalles. Jair Bolsonaro no iría no tanto por la exclusión a Cuba, Nicaragua y Venezuela, sino porque está peleado con Joe Biden, que se caen mal. Jair Bolsonaro se la jugó con Donald Trump, fue muy claro y evidente en la reelección de los poquitos líderes mundiales, perdió, y Joe Biden siempre ha manifestado su rechazo a Jair Bolsonaro. Así que van, ¿qué? 4, ¿no? López Obrador, Luis Arce, Xiomara, Jair, 4. Pero no se acaba ahí. Todos los países caribeños, o la mayoría, también no van a ir, y eso son un montón. CARICOM advierte que no va a ir a las cumbres si hay exclusiones. El embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders, reveló que los países de la Comunidad del Caribe, así se llama, es una asociación CARICOM, considerarían ausentarse de la cumbre de las Américas en Estados Unidos si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y aquí son varios. Montón de países caribeños que son pequeñitos, pero al final son estados. ¿Cuáles son? Bueno, rápidamente. Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrate, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Ahí son 13, más 4, 17 países que estarían confirmados que no van a ir a la cumbre.
Pero además, yo le podemos sumar otros 2 más, que aunque no han confirmado, es muy probable que le hagan el vacío, porque en una anterior cumbre que se celebró en el 2021, no fueron invitados por Estados Unidos. En 2021 se celebró algo que se llamó la Cumbre por la Democracia, que también fue anfitrión en Estados Unidos, y bueno, invitó a muchos países del mundo. Y en América, pues invitó a México, invitó a otros países, no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, obviamente, porque pues no son democracias. Es más, eso lo entendería. Pero ¿saben a quién no invitó? A 3 países centroamericanos. No invitó a Guatemala, a Honduras, ni a El Salvador. Al llamado Triángulo Dorado. Los excluyó. Incluso se sacaron de onda, ¿no? Generó inquietudes la exclusión del Triángulo Norte. Repito, estos países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador, por no haber sido invitados a esta famosa Cumbre de la Democracia. Es una distinta cumbre. La actual cumbre se llama Cumbre de las Américas. Entonces podremos decir que el presidente guatemalteco, pues yo creo que él tal vez iría. Pero, por ejemplo, el de El Salvador, Nayib Bukele, tiene muchos problemas con Washington, un montón de problemas. Ante el hecho de que, por ejemplo, Nayib Bukele, pues está medio azotado, pero no sé si se acuerdan, introdujo el Bitcoin como moneda legal en su país, algo que está muy en contra de Estados Unidos. Y siempre se ha puesto muy extremista, se ha ido al extremo antiimperialista, por así decirlo. Entonces, yo creo que esto le podría dar incentivos, cuando menos a este país, a El Salvador, de tampoco asistir. Y yo no sé si Giametti, que es el presidente de Guatemala, asistirá a eso. Yo lo veo que podría acabar cediendo, ¿no? Aunque bueno, tiene el incentivo de que no lo invitaron. Entonces ahí van varios países, como 18 países que no irían a la Cumbre de las Américas. Pero además todavía hay otros países que manifiestan su desacuerdo y es probable que cancelen en los próximos días. El primero es Argentina, porque Alberto Fernández, a pesar de que no ha cancelado su participación, ya se opuso públicamente a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la Cumbre de las Américas. Ya lo hizo de manera pública. Ojo con el dato. Ya Argentina, y bueno, estamos hablando que es el otro gigante de Sudamérica. Así que si no va Argentina, y no va Brasil, y no va México, pues ¿qué economías importantes van a estar en la Cumbre de las Américas? Bueno, Canadá es Estados Unidos. Es prácticamente una colonia, seamos honestos. Ahora, la pregunta, la duda quedan. Hay otros países de que gobierna derecha, Colombia, Uruguay, Paraguay, Ecuador. Bueno, esos sí seguramente van a ir, eso no lo dudo. Esos, sin lugar a dudas, son neoliberales, claro que van a estar en primera fila. Pero están de acuerdo que ya son pequeños y son los menos. La pregunta es qué van a hacer estos líderes de izquierda. Pedro Castillo, el de Perú, y Gabriel Boric en Chile. Es importante hablar de ellos. Ellos todavía no se han pronunciado sobre esto, no han rechazado o no han dicho que están en contra, que no inviten. No han dicho nada, están en sus propios rollos todavía, cuando menos por lo que está leyendo. Pedro Castillo, sin embargo, tiene un momento muy cercano con López Obrador, recordando que hace como unos 3 meses hubo una intención de quitarlo del poder, un golpe de Estado. Entonces López Obrador envió a un alto funcionario del gobierno, y que fue, no sé si se acuerdan, Rogelio Ramírez de la O, sí, por increíble que parezca, envió al secretario de Hacienda a Perú a operar pues su salvamento, por así decirlo. Ayudarlo a que no lo tumbaran y también a llevar igual los programas de la 4T, o más bien dicho, más que los programas, las enseñanzas, cómo se deben operar los programas de la 4T. Y esta operación política lo salvó. Pedro Castillo lo reconoció. Así que podemos decir que sería razonable, una conjetura razonable, que Pedro Castillo también se sumara al barco de México. Ahora, Gabriel Boric es un personaje muy distinto, es un volado. Porque bueno, en ocasiones es de una izquierda fuerte, en ocasiones que es una izquierda neoliberal. Gabriel Boric sí está ilusionado con esta Cumbre de las Américas, será su primer viaje internacional después de que es presidente,
Pero lo que comentan es que cuando esté en la Cumbre de las Américas, él va a aprovechar para organizar su propia cumbre en Latinoamérica. Que él quiere ser el líder de Latinoamérica y, bueno, organizar allí en Chile igual otra reunión de presidentes latinoamericanos. Está bien, pero no se ha manifestado. Claro, todo esto se da antes de esta rebelión que se está registrando. Entonces serían los dos que no se han definido, pero como ven, ya son un montón, ¿no? Ahora, lo interesante es que hoy hubo también un escarceo entre López Obrador con los chayoteros o los periodistas del Imperio, en particular con Jorge Ramos, periodista chayotero, pero no mexicano, sino chayotero de Washington. Porque Jorge Ramos, a partir de que el presidente señaló esto, generó y puso el desorden, por así decirlo, fue muy criticado por Jorge Ramos. ¿Y cómo es posible que vaya a apoyar a las brutales dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela? Que dice que ya tomó un lado. Y hoy López Obrador le responde muy duro a Jorge Ramos y también lo exhibe. Lo exhibe de que pues, al final él trabaja para el imperio. Vamos a escucharlo. Él tiene una visión que yo respeto, pero no comparto. Tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿Va a ser nada más el discurso? Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y no a otros? Que aquí ya nos consideramos, ¿no?, jueces supremos. AMLO ya escogió su lado, en eso tiene derecho, pero no es que lo haya escogido ahora, ya llevo mucho tiempo, como él también, con todo respeto, ya escogió su lado desde hace tiempo. Sí, Jorge Ramos, es claro y evidente, escogió su lado, defender al imperio estadounidense. Y lo interesante es que Jorge Ramos le responde a López Obrador y vuelve a refrendar estos dichos, ¿no? Que, no sé, tal vez resuenen en los chayoteros aquí mexicanos, pero en México, honestamente, suena muy sangrón. Vamos a verlo. Agradezco el tono y la respuesta del presidente López Obrador en su mañanera de hoy. Este es un debate sumamente importante sobre el destino que debe seguir México. Es un debate de ideas y México de ninguna manera puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No es lo que diga yo, es lo que dicen numerosos reportes sobre violaciones a los derechos humanos de Amnistía Internacional y de otras organizaciones. Mientras estamos hablando, hay cientos y cientos de prisioneros políticos en cárceles cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Efectivamente, los mexicanos debemos tomar partido, pero nuestro lado debe ser el de la democracia, la justicia, las libertades y el respeto a los derechos humanos. Y señor presidente, seguimos sin estar de acuerdo. Creo que los matones no deben ir a la fiesta. Son muchas cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla de que dictaduras, pero donde yo me acuerdo, Daniel Ortega en Nicaragua fue reelecto popular y masivamente. Nicolás Maduro también fue electo también hace 4 años. Y en Cuba, bueno, la verdad es que Díaz-Canel llega por medio de un proceso parlamentario porque tiene elecciones. Esa podemos decir que es la más dictadura. Muy sí, tal vez. Pero las demás, no. Además, cuando dicen las ONGs que dicen que son brutales, y dice Amnistía Internacional, o
O sea, finalmente son ONGs financiadas todas por la CIA. Cuando todo el mundo tenemos claro que el máximo país violador de derechos humanos se llama Estados Unidos. Y por muchísimo, por demasiado, hasta sus propios ciudadanos. Hoy mismo, en Estados Unidos, no hay fórmula para bebés, para leche para bebés, para recién nacidos. No hay. Están los padres desesperados. Y hay 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania. O sea, hoy mismo, en Estados Unidos. También habla de las prisiones y de estos países. Yo me pregunto, bueno, ¿y Guantánamo qué? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde dejamos la persecución contra Julian Assange de parte del gobierno de los Estados Unidos? O incluso contra el propio Donald Trump y toda esta censura que aplicaron de manera masiva. No, eso no se dice. Eso no. No lo digan, por favor. Pero bueno, la verdad es que de todos modos sí, muy enfurecido Jorge Ramos. Yo creo que todavía más, porque dice que Obrador no debe seguir el ejemplo de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que está sucediendo es al revés. Muchos países, y no solo estos países, sino otros más, como lo vemos, están siguiendo su ejemplo de darse a respetar con el imperio. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.